Natalia Romaní de la Institución Educativa San Jacinto de Vice. Y en esta oportunidad, en esta unidad, vamos a estudiar el contexto histórico de finales de la Edad Media como inicios de la Edad Moderna. Es decir, vamos a estudiar dos edades de la historia. Vamos a conocer y analizar su contexto político, social, económico, cultural, etc. Pero antes de iniciar, quiero que respondan las siguientes interrogantes. ¿Qué es la historia y por qué es importante? ¿Cómo creen que ha sido la vida de los seres humanos hace mucho tiempo atrás? ¿Qué características tenían y a qué se dedicaban? ¿Cómo ha ido cambiando la vida del hombre a través del tiempo? ¿Crees que el hombre de la actualidad vive igual que el hombre del pasado? Muy bien, es importante que respondas a las interrogantes para tener en claro cómo ha sido la vida del hombre a través del tiempo, cómo ha ido cambiando, cómo las personas han ido evolucionando, cómo han ido viviendo sucesos importantes, ya que esos sucesos han marcado nuestra historia dividiéndola en edades. Es decir, para conocer los finales de la Edad Media y los principios de la Edad Moderna, tenemos que conocer a profundidad cuáles han sido las edades de la historia, analizando sus inicios y sus finales. Para esto te voy a presentar una línea de tiempo explicando las edades de la historia universal, analizando sus inicios y sus términos. Como vemos en la imagen, la historia está dividida en 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una de ellas tiene un inicio y su final que marca el inicio de otra edad. La edad antigua inicia con la invención de la escritura hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Con este mismo suceso termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. Esta edad es la más larga de la historia. La Edad Media se caracterizó por suponer un gran cambio para Europa y el área del Mediterráneo, tanto en lo político, económico, social y cultural. La organización de la sociedad clásica del Imperio Romano desapareció. Europa se aisló de Oriente. Esta termina con el descubrimiento de América en 1492, iniciándose inmediatamente la Edad Moderna. Este tiempo estuvo dominado por ideales que se enmarcaron en el progreso de la sociedad, la comunicación, el dominio y la razón, y termina con la famosa Revolución Francesa en el año 1789, dándose inicio a la edad contemporánea que hasta el día de hoy no termina. Muy bien, ya conociendo las edades de la historia universal, te habrás podido dar cuenta que cada una de ellas tiene algo característico, tiene un suceso, un hecho importante que marca el inicio y el final de cada una de ellas. Es decir, cada suceso o hecho importante ocurrido a través de la historia marca el inicio y el final de cada edad de la historia. Pero en esta unidad solamente nos vamos a centrar en los finales de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna. A continuación, te presento el título de la sesión. El siguiente mapa y quiero que respondas a las siguientes preguntas. ¿Sabes tú qué territorios comprende este mapa? ¿O a qué imperio corresponde? ¿Sabes tú qué continentes comprende y por qué está dividido en dos? Muy bien, este mapa corresponde a un gran imperio que existió hace mucho tiempo atrás, aproximadamente en el año 27 a.C.,
pertenece al Imperio Romano. Ustedes, me imagino, la gran mayoría debe conocer un poquito de este imperio, ya que en la mayoría de películas por Semana Santa hemos visto cómo es la vida o cómo ha sido la vida de este imperio. Hemos visto, por ejemplo, que estaba gobernado por emperadores, hemos visto sus grandes edificaciones, hemos visto su poder político, su poder militar, etc. El Imperio Romano se caracterizó por tener un gobierno autocrático, es decir, que el poder recaía en los emperadores. En este periodo, el dominio de los romanos se extendió sin límites impensables. Empezó por Roma y empezó a extenderse todo este territorio. El Imperio Romano anteriormente fue uno solo, pero como hoy lo vemos en este mapa, por ejemplo, está dividido en dos. ¿Qué pasó exactamente? El último emperador de todo el imperio unificado, cuando era todavía uno solo, fue Teodosio. Pero Teodosio tenía dos hijos. A la muerte de Teodosio en el año 395 a.C., Teodosio deja el imperio repartido entre sus dos hijos. La parte de Occidente se la deja a su hijo menor, Honorio, y la parte de Oriente se la deja a su hijo mayor, Arcadio. Pero el Imperio Romano de Occidente cayó o desapareció mucho más rápido que el Imperio Romano de Oriente. Este, por ejemplo, existió 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se pone fin a la Edad Media y también se inicia la Edad Moderna. Entonces te pregunto, ¿por qué creen que el Imperio Romano de Occidente no existió tanto tiempo? ¿Por qué cayó? ¿Qué creen que pasó? Eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, la caída del Imperio Romano de Occidente. Como vemos en este mapa, en Asia Central había un grupo de personas nómades y seminómades a los que llamaban los hunos. Los hunos atacaron e invadieron a otros grupos que vivían en Germania, la cual estaba situado al norte del Imperio Romano. Estos grupos eran llamados por los romanos como bárbaros. ¿Sabes tú quiénes fueron los bárbaros? Los bárbaros eran tribus étnicas europeas que no compartían las mismas costumbres ni creencias que los romanos, y por ser poco civilizados. Es decir, los romanos consideraban bárbaros a toda persona que era falta de educación, que no compartía las mismas costumbres de los romanos, que eran personas que no sabían leer ni escribir. Si bien es cierto, los bárbaros compartían algunas similitudes entre estas tribus, por decir, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, eran politeístas, muy distinto, por ejemplo, a los romanos que practicaban el cristianismo. Con todo esto, ¿sabes tú quiénes fueron los pueblos bárbaros de esa época? Los principales grupos bárbaros fueron los vándalos, los francos, los ostrogodos, los visigodos y los sajones. Los vándalos fue un pueblo germano de Europa Central que habitaba en las regiones ribereñas del Báltico en las actuales Alemania y Polonia. Los ostrogodos fueron un pueblo germánico procedente de la división que sufrieron los godos en el siglo III. El reino ostrogodo fue establecido por los ostrogodos en Italia y áreas circundantes desde 493 al 553. Los visigodos fue una rama de pueblos godos que a su vez pertenecieron a los pueblos germánicos orientales. Los visigodos invadieron la península itálica bajo el mando de Alarico I
y saquearon Roma en el año 410. Los sajones fue una población germánica que en la antigüedad residía en la zona donde desembocaba el río Elba. Algunos integrantes de dicho pueblo se radicaron en el siglo V en Inglaterra. Y por último tenemos los francos. Los francos fue una comunidad de pueblos procedentes de Baja Renania, al igual que muchas otras tribus germánicas occidentales. Entró a formar parte del Imperio Romano, asentándose en el Limes, Bélgica y norte de Francia actuales. El reino de los francos fueron los más poderosos de todos los fundados por los bárbaros o germanos. Muy bien, en el presente mapa tenemos al Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente ya invadido por los pueblos bárbaros. Acá tenemos, por ejemplo, los pueblos bárbaros, los sajones, los francos, los vándalos, los visigodos y los ostrogodos, que fueron pueblos bárbaros los principales que vivían en este territorio llamado Germania. Es por eso que el Imperio Romano llamaba a estos pueblos o bien bárbaros o bien germanos, porque vivían en este territorio llamado Germania. Muy bien, ¿por qué estos pueblos bárbaros invadieron al Imperio Romano de Occidente? Aquí, en Asia Central, habían otros grupos étnicos llamados los hunos. Estos grupos, los hunos, invadieron a los pueblos bárbaros, principalmente a los ostrogodos y a los visigodos. Y estos, al igual que el resto de pueblos bárbaros, al verse presionados e invadidos por los hunos, decidieron invadir al Imperio Romano de Occidente, estableciéndose los reinos que vemos aquí. Por ejemplo, los francos establecieron el reino de los francos en este territorio. Los sajones, aquí tenemos el reino de los anglos y sajones. Los vándalos, en la parte de África, el reino de los vándalos. Los visigodos, por aquí. Los ostrogodos, el reino de los ostrogodos. Entonces, ¿por qué estos pueblos invadieron al Imperio Romano de Occidente? Justamente porque los hunos, al invadir sus territorios, ellos también deciden invadir al Imperio Romano de Occidente, que llegó a finalizar en el año 476 después de Cristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los pueblos bárbaros no invadieron al Imperio Romano de Oriente? Porque este pudo subsistir 1000 años después que el Imperio Romano de Occidente. Otra cosita más. Estos pueblos, al establecer sus reinos, empiezan a mezclar, a fusionar sus costumbres y sus tradiciones con las personas que habían habitado el antiguo Imperio Romano de Occidente. A este proceso de fusión, de mezcla de costumbres y tradiciones, se le conoce con el nombre de germanización.